Señor productor, el señor Gustavo Coronel, con Increíble. las artísticas. Nunca más acertado, porque justamente, precisamente en este bloque, en este momento, Vicky comienza con sus primeras historias. Mirá además qué homenaje. Qué loco, ¿no? Las primeras historias oficiales del 2023 de la novena temporada van a ser para Steven Spielberg con The Fabelmans. Exactamente, bueno, se estrenó The Fabelmans el jueves 26 de enero. Es una película, la nueva película de Steven Spielberg, que ya igual tuvimos un estreno reciente con West Side Story. Es un director que nos tiene acostumbrados a ver cosas de él, no es de esos que se ausentan por mucho tiempo ni nada por el estilo, es como súper productivo en ese sentido y siempre nos sorprende con algo, ¿no? Y acá, ¿con qué nos va a sorprender? Con básicamente una película que tiene mucho de su propia vida, que tiene mucho de su infancia. Y ahora vamos a hacer como, más allá de dar algunos datitos en concreto sobre cómo es la película, un poco explicar cuál es el recorte y qué sensaciones nos genera eso, porque Spielberg es muy especial. Estamos al lado de otros directores que han contado su historia y demás, y justamente de forma contemporánea. Bueno, Hablaremos hace de eso. algunas semanas uno hizo su historia Vamos a y hablar de queda eso. como un pelotudo. Exactamente. Estamos hablando de Iñárritu, por supuesto, Sí. ya que le Y estamos, si ya que le decimos estamos pelotudo diciendo. es casi un sinónimo. Iñárritu estrena Bardo como una cosa, una mirada de sí mismo muy, muy complaciente y una cosa muy, muy extraña. Y Spielberg viene y hace esta maravilla que es de Fabelmans. Así que bueno, vamos a entrar de lleno en qué es esta película que viene a ganar 2 Golden Globes, que también va a estar presente en los Oscars, por supuesto, con varias nominaciones. Así que vamos a disfrutar seguramente de más merecimientos allí. En este caso, para contextualizar y también para que sepan, ustedes por ahí van a ver una película, van al cine a ver de Fabelman y dicen, che, pero en ningún momento dice Spielberg, no, acá en este caso habla de la historia de Sammy Fabelman, Samuel Fabelman, que es él. Es como él Sí. nació, se metió y vivió el cine desde muy pequeño que- y cómo, bueno, sus primeros pasitos también detrás de cámara. Es que concretamente la historia es el coming of age, es una historia de crecimiento de un niño que se llama Sammy Fabelman, como dijo Diego González recién, que tiene una familia muy particular y que él atraviesa este momento de crecimiento empezando a descubrir cómo los secretos de sus padres, los secretos de la adultez a la cual él está yendo y a su vez los secretos de su propia pasión y su propio, lo que lo moviliza en este mundo para el futuro, ¿no? Es como, la verdad es el recorte de una porción de tiempo que empieza desde la primera vez que este niño va al cine a ver una película, y ahora vamos a contar qué momento. película y cómo lo marca. Ahora le vamos a dedicar unos momentos a eso, hasta, bueno, que concretamente continúa en sus años de adolescencia hasta llegar a su adultez joven, para terminar de identificar qué es lo que verdaderamente le interesa, que tiene que ver, y si sabemos que estamos hablando de una especie de mirada biográfica, autobiográfica de Steven Spielberg, sabemos que tiene que ver con lo cinematográfico, ¿no? Este primer encuentro que tiene este niño con el cine es desde muy, muy, muy pequeño, cuando fue a ver The Greatest Show on Earth, que verdaderamente fue la experiencia de Steven Spielberg, haber visto esta película y haber flasheado con una escena de un choque de trenes que lo dejó como, por un lado, impactado desde el miedo y después, por otro lado, impactado desde el asombro, ¿no? Desde la imagen, fascinado. ¿Cómo lo hicieron? Exacto, y lo interesante es que la película lo muestra a él como un niño muy, muy, muy pequeño, que lo primero que hace es como, no es un spoiler esto, que son los primeros minutos de la película, pero para mí tiene un gran sentido para entender la búsqueda de la película, que es lo primero que hace este niño después de ver esta película, quedando fascinado con esa escena, es pedir un tren de juguete, ¿no? Como él sabe que algo de todo eso que vivió lo moviliza, pero no sabe identificar exactamente qué de todo eso, y justamente así como lo primero que piensa es que es el tren lo que lo moviliza, va a ir desplazando ese deseo hacia otros lugares hasta finalmente comprender cuál es su verdadero
destino de alguna manera. Crear tiburón. Exacto. Y los personajes de esta película están interpretados por un casting que para mí es muy lindo. También, y es una de ojo, las cosas muy fuertes. Va una posible ahí a las categorías de los premios Y Guild en algunas casting. cosas sí, yo alguna por lo menos voy a mencionar que creo. Bueno, Sammy es Gabriel Labelle. Hermoso. Estaba en American Gigolo, que yo no lo vi, no vi esa No lo serie, recuerdo. ese programa de televisión. Y está en Predator también. Que como tampoco vi ninguna de las dos, no lo puedo reconocer. No lo recuerdo de él tampoco. Pero bueno, es Gabriel Labelle, que para mí está hermoso. Pero ojo que Depredador tiene muchos actores la primera. Y después No, va no, quedando- No, no es la primera. Predator de Es la del Predator, una de las 2018. bostas. De las Una del bostas. 2018. Ah, con razón olvidable debe ser por eso, claro. Pero puede ser, y aparte seguramente sería medio un gurrumín ahí entre no sé qué, ¿no? Ah. Porque no vi la película. Pero bueno, este chico está genial haciendo de este pequeño Steven Spielberg adolescente y joven. Y quiero citar un poco a Spielberg porque me gusta mucho algo que dijo, que habló con este actor, que es... aparentemente le dijo, me has interpretado como el chico que siempre quise ser pero nunca fui. Y eso es genial porque la gente va a pensar que fui mucho mejor de lo que en realidad fui. Aparte, Spielberg Es una dice, cosa hermosa. doble en la esquina y agarra la avenida y ahí va a entrar. Y vos decís, lo que dijo es hermoso. Porque todo lo que hace, todo lo que dice, todo de Spielberg es maravilloso. Así que eso me pareció muy tierno, por eso lo quería traer. Después está quienes hacen de sus padres, son dos personajes muy, muy importantes. Y no es casual que Steven Spielberg no había considerado en hacer una película sobre su propia vida. Y de hecho él manifestaba que era muy, muy cuidadoso con su vida privada a partir de que se vuelve una persona pública. Y no es casual que en 3 años consecutivos, digamos, fallece su madre, 3 años después fallece su padre, y él después de eso decide encarar esta historia. Quienes vean la película, me parece que, de hecho, inclusive sin saber esto, intuíamos que algo podía haber detrás de este estilo, porque quienes vean la película se van a dar cuenta que hay muchas cosas que él puede decir con mucha honestidad, que si hubiera uno de ellos... vivo quizás sería un poco hiriente, No hay una doloroso. exposición, es verdad. Entonces él puede ser como muy libre al hablar, por ejemplo, de su madre, un personaje que se llama Mitzi en la serie, perdón, en la película, que está interpretado por Michelle Williams, un personaje un poco intenso, o sea, entiendo la mirada que la puede ver como muy arriba en cuanto a intensidad al personaje. Pero a mí me parece que está muy bien y maneja como Sí. unas emociones Y está nominada al Oscar particulares. merecidamente porque lo que hace ella es casi media película. Exactamente, sí, porque Se centra mucho la película en ella, justamente. sí, es que tiene como... ¿La viste, Beto? No, me estaba acordando de un dato que no tiene Ah. nada. Bueno, tiene que ver, pero muy poco, así que sí. No, listo, sigo. Bueno, perdón, ya que aprovechamos el paréntesis, justamente está nominada como actriz protagónica a los Oscars, que podría ser debatible porque la película Sí, es esas cosas son sobre raras. el pequeño Fabelman, Claro. el pequeño Spielberg, y sin embargo, bueno, pero es discutible porque justamente también la película centra mucho toda esta historia en la madre. Exactamente, porque bueno, evidentemente deposita en este personaje algo muy sensible, que bueno, nada, el personaje de él justamente tiene que descubrir y lidiar con eso, ¿no? Con la felicidad o la infelicidad de un padre, de una madre, ¿no? Como tomar conciencia de que uno como hijo no determina la felicidad de la madre, etcétera, etcétera. Todas cosas que son muy profundas y que exceden a lo que tiene que ver con la historia de Spielberg como cineasta, y tiene más que ver con una historia que nos puede atravesar mucho a todos, me parece. Ahí está la genialidad de él, ¿no? También está quien interpreta a su padre Bart, que es Paul Dano, que para mí acá está increíble. A mí él siempre Nunca, me gustó igual, nunca ¿eh? hubiese Pará. podido creer que Paul Dano podía ser de un buen tipo. Tiene Paul- mucha pará, cara Es, de es el malo. villano, es un villano Sí, definitivo. Paul Day no siempre- puede hacer lo que quiera. En No, realidad. sí, no, es un capo total, pero siempre lo tuve en mi cabeza. Está Este muy tipo siempre hace encasillado. de algo de guacho. Sí. Está muy encasillado Y en acá ese está muy lugar lindo. como duro, Está muy porque lindo. tiene una cara muy particular para un gesto muy Garca. fácil de llevarlo para el lado de lo extraño, ¿no? De hecho, en The Batman se ve clarísimo cómo aprovecha. Petróleo sangriento. Ni hablar. Igual para no nos olvidemos que hizo Little Miss Sunshine también. Sí, pero ahí era más joven, era es Medio distinto. como un adolescente medio rebuscado también parece, medio weirdo.
Bueno, Sí, era un weird, coincido. de verdad. Sí. Coincido. Bueno, acá hace totalmente de un papel de un tipo bueno o de un tipo que parece bueno, que se guarda muchas cosas. Spielberg habla un poquito de su padre y dice eso, que estuvo mucho tiempo enojado con su padre y creo que también un poco esta película es una mirada distinta y reflexiva sobre quién fue, sobre qué cosas soportó, desde qué lugar actuó y demás. Como una mirada muy comprensiva de ambos padres, que creo yo que debe haber sido como una vida medio difícil o tormentosa en algún punto y que es lo que él mismo dice y reflexiona, ¿no? Y después tenemos algunos personajes periféricos. Voy a mencionar dos nada más que me parece que suman muchísimo a la historia, que son Benny, una especie de amigo del padre, una especie de tío de ellos, tío amistoso, amigable, que está interpretado por Seth Rogen. Para mí es un personaje divino. Siempre voy a amar a Seth Rogen. Él me Haga lo que encanta haga. y acá está en un personaje divino, La tiene totalmente muy divino. clara. Y después una chica que se llama Mónica, como un personaje, una especie de primera novia, se puede decir, de este Sammy Fabelman, que es interpretada por Chloe East y es una cosa... ¿Es la religiosa? Sí. Ah, no, es genial el personaje ese. Te digo, uno de los personajes con Para mí tan es poquito maravilloso. es increíble. Es maravilloso, es Espectacular. muy simpático el personaje, aporta mucho color a la historia, que ya para ese momento está bastante avanzada, casi llegando a sus últimos momentos, y aporta una dimensión muy, muy colorida. Me parece que es una película muy tierna. Me parece que una vez más Spielberg demuestra que cualquier cosa Lo puede hizo una vez darle más. el tono, digo, entiende como nadie el cine desde el lado industrial, desde el lado popular, desde lo que puede causar a nivel universal. Digo, para mí es un tipo que maneja el sistema cinematográfico y la emoción universal a la perfección. Digo, sabe que puede emocionar a todos en todo el mundo y lo hace. Digo, para mí es el uno, y esta película me parece muy interesante que en vez de haber hablado de sus logros o de su camino en ascenso, que también podría haber sido De algo... sus películas. A ver la Claro, filmografía pero digo, de este no sé, genio. sus primeros pasos hasta llegar a quien es, que también hubiera sido increíble. Elige tomar una porción totalmente incierta de su vida, muy traumática. Sí, o hasta podríamos resumirlo mal, pero breve, decir, ¿por qué amo el cine? Dice en esta película. Sí, o cómo me di cuenta que era esto lo que quería hacer, o cómo decidí que iba a ir para acá y no para otro lado, que intenté ir para otro lado. Esa cosa también de una persona que se resiste un poco a hacerse cargo de eso, que a las claras es lo que tiene que abrazar, ¿no? Parece una mirada súper humilde de su vida y muy amorosa con su familia, que no hubiera esperado... no de Spielberg, sino como podría haber esperado cualquier otro tipo de película, y de repente aparece con esta maravilla. O sea que bueno, con todo esto que estás contando, la tengo marcada para ver, todavía no la vi, pero es como que me acompañaste hasta la puerta del cine, sino bueno, a partir Sí, de ahora sí, con todo lo sí. que sabes, con lo que te conté, entré a verla. Y creo que lo más importante es esta cuestión del personaje en sí. Creo que es súper consciente de lo que es y es de una grandeza inconmensurable, que no sea vanidoso Exacto, y que sí. te cuente las cosas de la parte más humana. Y creo que justamente yo no sabía esta cuestión de los padres, y creo que es una cuestión como quien sana heridas, como quien termina de cerrar círculos, y como que dice, bueno, ahora es el momento en el que puedo contar y puedo hablar de mis padres, que son a ver, los padres de cada uno son justamente nuestra parte formativa. Total. Entonces, si hay veces que uno tiene que tratar algunos temas o decir algo, quizás no es el medio, no es el lugar. Su exposición pública también es como tirar Sí, una granada en algún momento. total. Entonces dice, bueno, ok, me reservo hasta el momento en el cual lo puedo hacer en una fábula, en una historia. Y Sí. todo lo que me fui contando recordaba cosas de lo que fue el inicio de ese cine, ¿no? Cuando cualquiera lee lo que fue en los primeros años, ¿no? Que eran, creo que estuvieron juntos, Spielberg y Lucas, George Sí, Lucas, amigos. que eran amigos. Robert y, Zemeckis también, esa banda. que Qué está- linda banda, qué lindo claro, estar ahí. de esos años, y cuando te enterás de que George Lucas las primeras animaciones que hacía era con dinosaurios y con stop motion, con lo que podía. Sí, sí, sí. Entonces creo que está bueno contactar con esos primeros años del cine como lo conocemos hoy, en los cuales ellos se preguntaban, ¿cómo hago para reproducir lo que tengo en la cabeza?
Entonces, bueno, con todo esto que contaste, más lo que me fui imaginando mientras te escuchaba hablar, digo, bueno, sí, creo que es para ver el fin de Yo semana. creo que es Hagan- muy disfrutable. Háganle honor a un genio del cine y vayan a verla al cine porque es cine. Es en su máxima esencia. O sea, está Spielberg, pone el nombre y ya con eso es, che, no pueden dar Oscar a mejor director, pues ya está, dirigió Spielberg. ¿A quién le vas a dar? Quiero tirar un último dato que voy a tratar de que no sea un spoiler, pero bueno, hay mucha gente que ya está hablando de esta aparición en la película. Solamente voy a decir el nombre de un director que aparece en la película concretamente. Me refiero a David Lynch. David Lynch aparece en la película en un momento, hace algo muy pequeñito, pero de un momento fantástico. Y solamente quería contar como dato, porque me parece muy lindo, que es que Spielberg dice que sabía desde el primer momento que tenía que ser Lynch el que hiciera ese momento. Cuando vean la película lo van a poder resignificar, pero que fue muy difícil convencerlo y que ¿sabes quién hizo de intermediaria para poder, y ya diciendo intermediaria, estoy dando una pista, de intermediaria para que Spielberg pueda conseguir el número de teléfono y allanó el camino para que pueda estar ahí en esa película? Qué ¿Se loco, imaginan porque sos quién? Spielberg, o sea, creo que tenés Sí. alcance a todo el mundo. Pero Sí. fíjate qué detalle, porque Spielberg eligiendo a David Lynch como un Claro. director referente. Sí. Ya está, o sea, es gigante. O sea, cada cosa que haga Spielberg ya está. ¿Quién se fue? Y terminó. si no se imaginan, es Laura Dern. Laura Dern fue Oh. la que hizo la conexión entre estos dos directores para ablandar un poquito a Lynch, que le costó un poquito a Spielberg Claro, pero convencerlo. ella es una actriz que los dos adoran. O sea, que Amiga si de Laura, ambos. claro, si lo dice ella, Así que nada, quería tirar nadie podía decir que no. ese datito. Bueno, y vamos a ponerle estrellas, obviamente es la primera vez en la historia que se van a dar 8 estrellas. No, tampoco, calma. Bueno, también, I- 6. Igual, Vicky, me pareció raro ¿Qué? que no usaras como dato de que Michelle Williams hacía del interés amoroso en Dawson's Creek de justamente un fanático de Spielberg. Primero se basaba justamente Datazo de Beto. en eso. Muy dato. Me causó mucha gracia. Dije, ¿por qué no usé ese dato? Ese era el dato. Porque no conecté. Muy bien, Beto. Muy bien, Beto. muy bien, Ganó el Beto. dato Beto al final. Ganó con una sobredatación. Exacto. Ganó. Bueno, hay que darle estrellas. Sí, Cinco, para mí 5. Ya por va en la lista de supuesto. mejores películas, mejor director, mejor Por casting. supuesto. Varias cositas en los premios de Elo seguramente de este año. Sí, yo me anoté mejor dirección, por supuesto, y me lo anoté a Paul Dano, porque quiero acordarme a fin de año lo hermosa que me parece la actuación de Paul Dano, porque muchos están mirando a Michelle Williams porque es un personaje intenso, de emociones fuertes y llora. Y A la academia le gusta está el Never súper Go Full Retard. afectada, Claro. está súper afectada y qué sé yo, pero para mí lo que hace Paul Dano es de una cosa muy sutil y para mí es precioso el trabajo de él. A mí me conmovió, inclusive me conmovió muchísimo más el personaje de él que el personaje de ella por la actuación. Así que no quiero olvidarme a fin de año de este amor que me ha nacido. por este Adhiero hombre. totalmente, anotamos a Paul Dano también como mejor actuación dentro de lo que va a ser esta temporada, que en enero, por lo que vimos en enero, ya tenemos cosas candidatazas para fin de año en los premios de Hielo, así que se anotan de Fabelmans, 5 estrellitas, perdón, y hay que respirar profundo porque volvemos y ahora sí seguimos contando, así que manden sus mensajes, seguimos contando qué es lo que vemos en estos últimos días en la temporada de verano del cine y las series.